Mi tema está basado en los gases en la sangre. Para entender esto debemos de saber las tres leyes principales de los gases. Bueno, pero ¿qué describe la ley de los gases? Describe el comportamiento de los gases en relación con variables como la presión, volumen y temperatura. Tenemos la primera ley de Boyle, que establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Aquí, como vemos en esta imagen, las moléculas del gas no tienen tanta presión, entonces pues tienen más campo para poder moverse libremente. Cuando se aumenta la presión, como podemos ver en esta imagen, las moléculas del gas se comprimen y por lo tanto el volumen del gas es menor. La ley de Charles establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. En este recipiente vemos cómo las moléculas están ahí andando solitas sin que nadie las moleste, con una temperatura normal, se podría decir. Cuando esta temperatura aumenta en este recipiente, las moléculas contraen más energía y por lo tanto chocan más en las paredes del recipiente, creando mayor volumen. La ley de Avogadro establece que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles de un gas. Todo esto en temperaturas normales y presiones. Aquí vemos como un gas tiene tantas moléculas del gas, vaya la redundancia, y cuando se aumenta el volumen de un gas, por ende las partículas de gas serán mayores. Y en lo que se basa el tema que escogí es en la ley de Henry, que establece que la cantidad de un gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas disuelto. Aquí tenemos un gas normal, normal, un gas X, que pues aquí tenemos que está disuelto en agua, pero pues está equilibrado, ¿no? Y cuando se aumenta, cuando el gas tiene mayor presión parcial, por lo tanto también se disolverá más en el agua. Como podemos ver aquí, las moléculas de gas serán mayores que las de acá, porque esta tiene mayor presión parcial que este gas. Y debemos de saber que los gases más importantes disueltos en la sangre son el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Dependiendo de la zona en la que estés, varía la presión parcial mucho. Por ejemplo, en Ciudad Juárez podemos ver que la presión parcial del dióxido de carbono es de 36.8 y la presión parcial del oxígeno es de 83.8. En los pulmones, el oxígeno inhalado de la atmósfera tiene una presión parcial más alta que la del oxígeno en la sangre venosa. Si la presión parcial de la atmósfera disminuye, como ocurre en altitudes altas, como lo dije, dependiendo de la zona en la que estés, aumentará o disminuirá. La presión parcial del oxígeno disuelto en la sangre también disminuirá o aumentará dependiendo de la zona en la que estés. Y por lo tanto afectará la cantidad de oxígeno en los tejidos. Cuando la diferencia de presión parcial, el oxígeno se difunde entre los alvéolos hacia la sangre, en los capilares y se disuelve en el plasma sanguíneo. Luego el oxígeno se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos para ser transportada hacia los tejidos del cuerpo e intercambiada por el dióxido de carbono. Como aquí vemos, la hemoglobina se une a los glóbulos rojos y este a su vez transporta el oxígeno hacia los tejidos. Y mientras se hace este viajecito de aquí a para acá, de allá para acá, se hace el intercambio, se suelta el oxígeno y se intercambia por el dióxido de carbono a la hemoglobina. El análisis de sangre es una prueba clínica utilizada para evaluar los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y otros gases disueltos en la sangre. Para extraer la muestra generalmente se toma de la arteria radial de la muñeca. Aquí, que va a estar aquí, hasta donde sea.
La muestra se analiza utilizando un analizador de gas, valga la redundancia, y esta muestra analiza las presiones parciales del oxígeno, dióxido de carbono, el pH y otros parámetros. Por eso es muy importante este análisis, ya que dependiendo de la prueba en que salgas, cómo salgas, te dirá que cuánto dióxido de carbono tienes en la sangre disuelta o el oxígeno. Y para ver esto, si estás bien de salud.